Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje mais uma aula virtual para os nossos residentes do serviço e é com imenso prazer que hoje nós estamos recebendo aqui para dar essa aula para a gente, mais que um neurocirurgião, um amigo nosso querido, o Raul Echeverri. O Raul, ele é neurocirurgião formado pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba. Ele foi fellow de neurotrauma e cuidados neurocríticos do Barrow Instituto no Arizona e é faculty do Global Neurosurgery e é professor de atenção pré-hospitalar e neurocirurgião da Clínica Vale Salud em Cali, na Colômbia. O Raul deu essa aula no curso de neurotrauma da SBN há poucas semanas e eu pedi ele para repetir essa aula para a gente aqui em português ou espanhol, o que ele queira, o que ele sinta melhor, que é uma aula que ele deu muito boa abrindo o curso sobre atenção pré-hospitalar e hospitalar nos cuidados do paciente com traumatismo crânioencefálico severo, falando sobre a golden hour do atendimento. O Raul esteve com a gente aqui no serviço por um curto espaço de tempo, em 2016. Muitos dos nossos residentes hoje lembram dele ainda e sabem que ele foi uma pessoa muito especial e muito querida por todos nós. Raul, com você. Obrigado. Bom dia, queridos amigos. Quero agradecer ao Dr. Rui Monteiro pelo convite como palestrante esta manhã. Eu tenho lembranças boas do Rio de Janeiro, do Hospital Miguel Couto. Eu desejo voltar um dia para visitá-los, mas hoje, graças à tecnologia, este maravilhoso convite, falaremos sobre gerenciamento pré-hospitalário de emergência do trauma crânioencefálico grave. Meu português não é tão bom para falar toda a aula, mas eu vou falar em espanhol, mas vou falar devagar. Espero que todos possam entender. E se você tiver alguma dúvida, pode pedir livremente. Tá bom? La atención prehospitalaria y la atención en la sala de urgencias de los pacientes con trauma craneoencefálico grave van a definir la evolución clínica y las posibilidades de sobrevida de estos pacientes. Es importante que podamos entender que de los primeros minutos de la atención que se le brinda a este paciente va a depender su evolución y la posibilidad de que la sobrevida tenga una mejor calidad para ellos. La lesión traumática severa es en este momento aproximadamente de 10 millones de víctimas al año. Es un saldo bastante alto en el cual Latinoamérica, nuestra región, no escapa y nuestros sistemas de salud aún no terminan de estar preparados para brindar la atención requerida. Al inicio, antes de empezar esta charla, le comentaba al doctor Monteiro que creo que Brasil tiene un buen sistema de atención prehospitalaria, al menos mejor del que tenemos en muchos países de Latinoamérica. Debemos entender que el concepto de la hora de oro o la hora dorada es un término que se empezó a utilizar en trauma y que no es más que un concepto que quiere llamarnos a que los primeros minutos de tiempo después de la lesión en cualquier paciente, el paciente debe recibir atendimiento definitivo, atención definitiva, y eso nos va a disminuir la morbilidad y la mortalidad. De lo contrario, esto va a aumentar. Hay algunas implicaciones importantes en el manejo de estos conceptos y en Estados Unidos se empezó a trabajar el concepto de scope and run,
que es el atendimiento del paciente prehospitalario básico y el traslado inmediato a un centro de trauma donde el paciente pueda recibir el manejo definitivo que requiere. Ellos lo comparaban con otra modalidad que era el Stay and Play, que era tratar de hacer por el paciente allí en el momento todo lo que fuese necesario. Pero entre más tiempo se invierte en la atención del paciente allí en el lugar de la lesión, pues más tiempo de hipoxia y de otras lesiones asociadas secundarias pueden ocurrir. Por lo tanto, lo importante es estabilizar al paciente y transferirlo rápidamente a un hospital de trauma. Sin embargo, esto va a depender, obviamente, de la inversión que haga cada sistema de salud en el atendimiento prehospitalario y hospitalario, del riesgo que puede implicar el transporte para el paciente dependiendo de la magnitud y el tipo de lesión que presenten, y de lo tardío o temprano que pueda recibir el paciente la terapia, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, dependiendo del tiempo que haya pasado desde que ocurrió la lesión hasta que llega el personal paramédico. Recordar un poco que la principal causa de trauma craneoencefálico severo generalmente son los accidentes de tránsito, seguido por las caídas. Importante también las heridas violentas por armas blancas o armas de fuego, y en un porcentaje no despreciable las heridas causadas por las prácticas deportivas. Es millonaria la inversión que se hace anualmente en investigación y en manejo y rehabilitación del paciente con trauma craneoencefálico, por lo que el trauma craneoencefálico se ha convertido en un problema de salud pública no solamente para los países en desarrollo, sino también para países desarrollados. Y vemos que en Estados Unidos son cerca de 2 millones de personas al año quienes requieren atención médica por trauma craneoencefálico, y que se invierten aproximadamente 80 millones de dólares al año, billones de dólares al año, de manera directa e indirecta en costos médicos para manejar este tipo de pacientes. Hay cada vez más instituciones involucradas en la investigación, en el manejo del trauma, y es importante que nosotros todos aboguemos porque el manejo de estos pacientes sea el mejor posible, porque de eso va a depender su evolución. Cuando hablamos de trauma craneoencefálico, vamos a encontrar 4 tipos de lesiones. Una lesión primaria, que nos refiere al daño físico del tejido neural, que incluye la laceración axonal, el daño vascular, venoso o arterial, y que se puede identificar en la neuroimagen, bien sea una fractura, un hematoma, una contusión. Ese daño primario es el que ocurre en el momento de la injuria, en el momento de la lesión, en el momento del accidente, y sobre el cual nosotros no tenemos control. Lo único que podemos hacer es prevenir de manera educativa a las personas en el uso de los elementos de seguridad a la hora de conducir, la prudencia a la hora de conducir. Mas, sin embargo, es poco lo que podemos hacer para prevenir la aparición de la lesión primaria, y como personal médico generalmente tenemos que actuar ya de manera directa en lo que conocemos como la lesión secundaria. La lesión secundaria, aquí circulada en rojo, no es más que los fenómenos involucrados en la hipoperfusión, inflamación, isquemia, hipoxia, edema, que pueden identificarse con la neuromonitoría básica, como la medición de PIC, de PTIO2 y otras técnicas que nos permiten identificar estas lesiones que aparecen de manera secundaria como consecuencia de la lesión primaria. Tenemos también una lesión terciaria y lo que hemos denominado también lesión cuaternaria,
En la lesión terciaria ocurre una falla energética celular y hay alteración del metabolismo anaerobio que puede evaluarse de alguna manera con técnica de microdiálisis cerebral, la cual no está disponible en la mayoría de nuestros servicios. Y hablamos también de una lesión cuaternaria cuando la activación de las vías de apoptosis o la recuperación del tejido neural ocurren y hay alteración a nivel del ADN y el ARN celular. Y esto lo podemos medir a través de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo o en sangre, ahora disponibles en algunos kits que se comercializan y que también no están disponibles en muchos lugares de nuestra Latinoamérica. Es importante que podamos entender que de nuestra acción como personal médico y de la acción del personal paramédico va a depender la severidad de la lesión secundaria y la progresión de esta hasta el punto de causar al paciente secuelas importantes o la muerte. Es por eso que nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a evitar o disminuir el riesgo de hipoxia, de hipercapnia, de hipotensión y tratar de tratar todas aquellas lesiones que puedan incrementarnos la presión intracraneana, que puedan generar hipertermia o que puedan favorecer la aparición de convulsiones o o hipoglicemia en el paciente politraumatizado. Esta es una cascada que va a aparecer de manera inevitable y que si se maneja de manera correcta, nos permitirá llegar a los mecanismos adecuados de reparación celular con un paciente con una mejor calidad de vida. De lo contrario, tendremos un paciente con una discapacidad mayor. Y en este camino que hemos recorrido en el manejo del paciente con trauma craneoencefálico, he podido ir entendiendo, y todos lo que hacemos neurocirugía y le hemos puesto corazón al trauma craneoencefálico, creo que hemos podido ir entendiendo que un paciente con trauma craneoencefálico no necesariamente debe ser un paciente discapacitado severo, ni un paciente muerto. Es un paciente que puede ser recuperable y que esa recuperación depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo en equipo. En el 2007 se generaron las primeras guías para el manejo del trauma en la atención médica prehospitalaria. Esas guías fueron dirigidas, guiadas, realizadas por la Brain Trauma Foundation y luego revisadas en el 2008. Esto permitió dar un direccionamiento de cómo y cuándo manejar el trauma craneoencefálico en la atención prehospitalaria con una serie de recomendaciones que en el transcurso del tiempo se han ido adaptando a la realidad de cada país o región. Y es así como se han realizado múltiples revisiones e intervenciones por el personal médico y de salud en diferentes países, buscando cuál es la mejor manera de atender a estos pacientes y cómo direccionarlos de manera que en cada país o región se le brinde la mejor calidad de atención al paciente con trauma craneoencefálico. Cuando hablamos de la atención del trauma, es importante tener claro el ABCDE y tenemos dos escenarios. Un primer escenario, que es el escenario de choque cuando llegamos al lugar donde está el paciente traumatizado. Es importante allí identificar cualquier condición de peligro, identificar la reacción del paciente, la respuesta que éste pueda tener al momento de nuestra llegada, su nivel de conciencia, etcétera, etcétera, y luego garantizar todo lo referente a la permeabilidad de la vía aérea, a la respiración y circulación. Luego, en un segundo momento, al cual se considera que el paciente debe llegar a un centro de trauma especializado, entonces se hace una nueva revisión de lo que es la vía aérea, la ventilación y circulación del paciente y entramos a evaluar con mayor detalle
la discapacidad que pueda presentarse con una serie de escalas y mediciones que vamos a hablar en este momento, y la medición de algunos parámetros como la glucosa en sangre, la presencia de drogas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de vía aérea, es importante tener en claro que el manejo de la vía aérea debe hacerse de manera urgente cuando el paciente así lo requiere en la atención prehospitalaria. Eso implica que el personal de atención prehospitalaria debe estar en la capacidad de manejar la vía aérea de cualquier manera, tanto si es una vía aérea fácil o difícil. Esto implica dominar técnicas de intubación orotraqueal, de intubación nasal, de colocación de dispositivos nasales y orales, y la recomendación es incluir un protocolo de intubación rápida con una medicación inductora y una medicación relajante muscular. En la mayoría de los casos se utilizan midazolam y fentanil, a pesar de que las guías colombianas no lo recomiendan. El midazolam y el fentanil es lo que más se usa en la intubación, en la secuencia de intubación rápida. Y el manejo de la vía aérea, dependiendo del entrenamiento que pueda tener el personal, lo ideal es que logremos una vía aérea permeable con una oxigenación, una saturación por encima de 90%. Lo ideal sería el 95%. Y evitar la broncoaspiración en pacientes a quienes están recibiendo ventilación con AMBU. Mantener una frecuencia respiratoria que esté por encima de 10, idealmente entre 10 y 20 respiraciones por minuto, va a permitir un intercambio de oxígeno adecuado a nivel tisular y va a garantizar que el cerebro siga funcionando de manera correcta. Este estudio recientemente publicado nos permitió entender cómo es la supervivencia de estos pacientes en relación con la atención prehospitalaria, y vemos que evidentemente la supervivencia está de la mano de la severidad de la lesión, pero también va de la mano del nivel de atención que el paciente requiera, y entre más rápida sea la atención hospitalaria del paciente, vemos que la posibilidad de mortalidad es mucho menor y aumenta la posibilidad de sobrevida. Cuando hablamos de la circulación del paciente, es importante detener cualquier tipo de hemorragia o sangrado que el paciente pueda presentar e identificar el sangrados que puedan estar ocultos. Si está considerando la utilización de algún sustituto endovenoso, la recomendación es usar pequeños bolos de 250 cc de solución isotónica o hipertónica. Y en ese caso queremos hacer énfasis en el no uso de manitol en atención prehospitalaria y en urgencias, porque son pocos los pacientes con trauma craneoencefálico severo que tienen un trauma craneoencefálico puro, sin otra lesión asociada. Generalmente el trauma craneoencefálico severo se asocia a lesiones o a traumatismos de alto impacto, en el cual el paciente sufre lesiones de huesos largos, cadera, trauma torácico o trauma abdominal. Por supuesto, este manejo va a depender del nivel de recursos y del entrenamiento del personal. Nosotros acá en Colombia no tenemos soluciones hipertónicas previamente preparadas. Debe hacerse una dilución de las ampollas o bolos de solución de cloruro de sodio en solución salina para lograr una concentración del 3, el 5 o el 7%, que son las tres concentraciones que manejamos en nuestra práctica diaria. Es importante también el chequeo continuo del pulso radial en el paciente, porque la presencia de pulso radial nos está hablando de que hay una sistólica al menos de 90 milímetros de mercurio o más.
Y es importante también que exista un monitoreo continuo del paciente una vez se llega a la zona de atendimiento para poder conocer cómo se va comportando de manera hemodinámica este paciente y si va a requerir o no reanimación más adelante. Algunas estrategias en la atención prehospitalaria que es importante también recalcar es hacer una adecuada observación de todo lo relacionado al paciente, evidentemente hacer una evaluación neurológica, de la cual vamos a hablar en un momento, tener en cuenta y de manera organizada los signos vitales, identificar la necesidad de un centro especializado en trauma, dependiendo de las lesiones que el paciente presente, definir cuál va a ser el mejor medio de transporte para el traslado del paciente e identificar los cambios que puedan haber en el paciente desde el momento de la llegada hasta el momento final de atención en el lugar de atención inicial del trauma en el hospital. Importante determinar la escala de Glasgow, el estado de las pupilas y la parte hemodinámica del paciente a la llegada, durante el traslado y a su recepción en la urgencia del hospital, donde finalmente recibirá atendimiento. Mantener generalmente temperaturas por encima de 35, evitar la hipotermia y evitar, por supuesto, la hipoxia con una adecuada ventilación. Cuando hablamos del déficit neurológico, existen dos escalas que son las más utilizadas. La escala de Abdi, que generalmente es utilizada por el personal paramédico, y la escala de Glasgow, que nos permite tener un conocimiento de la mejor respuesta ocular, verbal y motora, que nos dará un puntaje final y nos permitirá clasificar a ese paciente de acuerdo a la mejor respuesta obtenida en cada una de las evaluaciones. Esto va a depender obviamente del nivel de entrenamiento que tenga el personal que realiza la evaluación. El chequeo de las pupilas es importante realizarlo, pero siempre dando un valor en milímetros de cada pupila e identificar pupila derecha, pupila izquierda con un valor que generalmente es aproximado. Tenemos un dispositivo que está en el mercado desde hace algo de tiempo, unos 2 años, el pupilómetro, que es una herramienta que nos permite tener no solamente la medida precisa en milímetros de cada pupila, sino además medir e interactuar con la respuesta pupilar a la luz y medir la rapidez o el índice de reactividad de cada pupila, lo cual nos hablará también del nivel de lesión que pueda tener el paciente al momento de la evaluación. Otra cosa importante en la evaluación neurológica es definir si existe algún tipo de lesión motora o sensitiva, lo cual debe ser evaluado en las 4 extremidades, en ambos brazos y ambas piernas. Y lo otro que también es importante recalcar, que no debemos olvidar, es la posibilidad de que el paciente pueda estar bajo efectos de drogas, sustancias psicoactivas o alcohol, lo cual va a alterar siempre el estado de conciencia del paciente y puede enmascarar algún cuadro clínico. Recientemente, al inicio de este año, salió un estudio en el cual tuve la oportunidad de participar, que son las recomendaciones del Consenso Colombiano en el manejo del trauma craneoencefálico. Y este fue un ejercicio que nos permitió hacer una evaluación de cómo debería manejarse el trauma en la atención prehospitalaria, cómo debería manejarse el trauma en la sala de urgencias, cómo manejarse en la unidad de cuidados intermedios y cómo manejarlo en la unidad de cuidados intensivos. Para cada uno de estos momentos en los cuales el paciente recibe atención, se diseñaron protocolos adaptados a la realidad y a la disponibilidad de recursos de cada sector y de cada región.
eso aplicado a nuestro país, que refleja bastante bien la realidad de lo que es Latinoamérica y por lo que quisiera invitarlos a revisar e implementar de alguna manera las recomendaciones que fueron dadas en este estudio. Si bien es cierto que hemos tenido guías y recomendaciones para el manejo del trauma craneoencefálico, también es cierto y debemos reconocer que muchas de esas guías redactadas eh, no se ajustan a la realidad de nuestros países en Latinoamérica. Por lo tanto, este estudio es un esfuerzo para guiar o replantear la atención, aprovechando al máximo los recursos disponibles en nuestra región. Solo por poner un ejemplo y por tratarse en el tema de hoy, quiero mencionar un poco el algoritmo que se plantea para el manejo del trauma en un paciente que es atendido con un transporte básico, una ambulancia básica de traslado. Eso nos permite hacer una evaluación de si el paciente tiene algún tipo de sangrado o no, aplicar un torniquete en caso de que sea necesario, hacer una evaluación neurológica con una evaluación de la escala de Glasgow, una evaluación de la saturación de oxígeno, decidir el uso o no de un suplemento oral o nasal para garantizar la vía aérea, el cual debería tener una ambulancia básica, y administrar o no oxígeno en caso de que el paciente así lo requiera. De igual manera, la presencia del pulso radial o no, y dependiendo de esto, la administración de bolos de solución salina que permitan rehabilitar al paciente o no realizar ninguna otra intervención en caso de que el paciente no lo requiera. También evaluar si el paciente requiere o no manejo de convulsiones en caso que el paciente pueda presentarlas y si es necesario transferirlo a una institución general o a una institución especializada en trauma craneoencefálico o en trauma en general. Después también tenemos un protocolo diseñado para pacientes que tengan la oportunidad o requieran la atención con un dispositivo de emergencia que tenga todo lo requerido para el transporte, o que conocemos como un transporte de emergencia avanzado. En este caso, el paciente puede requerir manejo que debemos estar en condiciones de brindarle la posibilidad de manejarlo con soluciones hipertónicas. Esto va a depender también de que el personal esté capacitado para preparar la dilución adecuada de natrol y solución salina. Además de recolectar todos los datos que nos permitan de manera anticipada conocer la posible evolución de este paciente y realizar un manejo avanzado de la vía aérea, como lo habíamos hablado previamente, con un protocolo de secuencia rápida. En los países que disponen de traslado aéreo versus traslado terrestre, también es importante evaluar cuál es el medio más eficaz para el traslado de estos pacientes. Se han hecho varios estudios. Aquí hay una pequeña tabla que nos permite identificar algunos aspectos que se han evaluado en estos estudios. El medio de transporte, según Pulgar y colaboradores, no hace la mayor diferencia. Lo que sí es importante es determinar la distancia que debe ser recorrida para llegar al centro donde el paciente recibirá la atención finalmente. No es lo mismo sufrir un trauma craneoencefálico severo en una ciudad grande como Río de Janeiro a sufrir el trauma craneoencefálico en una zona rural alejada donde no existan estos servicios. Por lo tanto, el tipo de transporte a utilizar deberá ser elegido según la distancia a recorrer y el tiempo que deba recorrer el paciente con esa intubación
o para recibir la intubación y garantizar la vía aérea y disminuir el tiempo de hipoxia al que el paciente es sometido. En cuanto al tiempo de manejo de la vía aérea, se sugiere que entre menor es el tiempo de manipulación de la vía aérea, entre más rápido se logra intubar, mejores resultados vamos a tener. Que también existen algunos factores como el reflejo pupilar, como la hipotensión y el valor de la escala de Glasgow, que van a ser pronósticos en el manejo del paciente, y que entre menor, perdón, es la evaluación de la escala de Glasgow al momento del accidente o en el momento inicial, mayor va a ser la mortalidad esperada en este grupo de pacientes. Recordar que esta hora de oro no es estrictamente un tiempo, un periodo de tiempo definido y estructurado, es solo un concepto que quiere llamar nuestra atención y hacer énfasis en que el cuidado del paciente debe ser mayor al principio de esta lesión y que esa acción que tomemos en los primeros minutos nos va a permitir evitar muertes tempranas y así aumentar la posibilidad de que el paciente reciba la atención médica y logre sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino lograrlo con la menor morbilidad asociada. Para algunos pacientes esa hora de oro pueden ser 60 minutos, pero para otros pueden ser solo un par de minutos y no requerir o no tener la posibilidad de recibir la atención en más de 10, 20 minutos, ni siquiera una hora. Por último, quiero compartir con ustedes, estos son algunos de mis estudiantes de atención prehospitalaria y dejarles un mensaje que ha sido importante en mi práctica diaria. Creo que si nosotros somos capaces de inspirar a otros a soñar más, a estudiar más, a hacer más y mejores, podemos ser considerados líderes. Gracias por su atención. Este es un lindo recuerdo que tengo de mi visita a Río de Janeiro con algunos de los que nos acompañan hoy en esta charla. Gracias por su tiempo. Obrigado, Raul, pela apresentação muito boa, muito didática, clara. E a gente vai agora abrir para as perguntas de quem estiver assistindo para você, para os comentários, e lembrar aos residentes, principalmente, e a todo mundo que estiver na sala, para entrar na parte do bate-papo aí embaixo e assinar a nossa lista de presença, que está aí no linkzinho aí no bate-papo. Ok? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o Raul, é só ativar o microfone e... Raul, enquanto o pessoal se anima aí, a nossa orientação que a gente tem seguido aqui, existe, como vocês fizeram aí na Colômbia, um banner de sequência de conduta e atendimento. O grupo do Neurotrauma Brasil, aqui a gente também fez uma série de orientações pensando num país continental como é o Brasil, com realidades completamente diversas. Então, vamos lá. Na abordagem inicial, a gente prioriza basicamente dentro das condutas o estado na escala de Como de Glasgow, a indicação clássica de intubação de garantir a via aérea nos pacientes que têm um Glasgow menor ou igual a 8, sendo que em algumas situações a gente recomenda essa via aérea num paciente que tem um Glasgow até maior do que 8.
que para mim, na prática, não faz muita diferença o paciente estar em Glasgow 9, às vezes em Glasgow 10, dependendo da lesão que ele tem, do que ele está num Glasgow 8. A gente prefere realizar uma intubação mais eletiva, mais precoce nos pacientes que têm um Glasgow um pouco maior, dependendo da gravidade do traumatismo dele. E a gente prioriza nesse processo muito a presença e a ausência de hipotensão arterial na escolha dos fármacos que a gente vai usar para isso, porque a gente sabe que o midazolam e o fentanil são baratos do ponto de vista global, então a gente recomenda de uma forma geral, mas eles têm um potencial grande de causar hipotensão arterial. Então, nesses casos que existe, que o paciente já está hipotenso, que você não consegue resgatar com uma administração de volume rápida, a gente recomenda o uso do etomidato, que é um hipnótico potente, que tem um efeito cardiodepressor bem pequeno. Mas a gente não recomenda ele de uso para todo mundo, o que seria o ideal, pelo preço. Ele é muito caro. Para a gente difundir isso num país continental, com realidades socioeconômicas diferentes, fica inviável. E uma outra coisa que a gente recomenda também bastante é o uso das soluções hiperosmolares ou da hiperventilação apenas se houver sinal clínico de herniação cerebral. Se o paciente tiver anisocórico, bradicórico ou se esse paciente tiver uma postura motora de descerebração, indicando a compressão do tronco cerebral. Aí sim a gente recomenda, porque a gente sabe que essas substâncias todas elas agem causando hipoperfusão cerebral, ela diminui a pressão intracraniana ou diminui o volume sanguíneo intracerebral. Então, a gente, quando o doente não tem realmente um sinal desse, seja uma anisocoria, uma bradicoria, a gente recomenda frequências ventilatórias o mais baixa possível, entre 10 a 12 também, como você disse para a gente. A gente só chega a 20 quando o paciente está herniado, no intuito de diminuir a PaCO2 e reduzir o volume sanguíneo intracraniano. Con el manejo de la hiperventilación, es importante que no todo el personal paramédico y de atención prehospitalaria tiene claro en qué momento hiperventilar y cómo hiperventilar al paciente. Creo que la hiperventilación termina siendo una medida salvadora en un punto crítico con pacientes, como tú bien lo dices, en condiciones específicas. No es una medida de rutina para todo paciente con trauma craneoencefálico. Y eso es algo que debemos tener claro, que la hiperventilación no debe ser rutinaria, sino puntual en algunos pacientes. Lo otro respecto a la tensión arterial es que si bien debemos garantizar tensiones arteriales medias por encima de 90, eso no nos garantiza que la saturación de oxígeno a nivel cerebral va a ser la óptima, ¿ya? Entonces, debemos saber que aunque esperamos de manera indirecta que la saturación de oxígeno se mantenga en los niveles mínimos necesarios, con una tensión arterial media por encima de 90, eso no nos garantiza de ninguna manera que así sea. Por lo tanto, el manejo precoz de la vía aérea es mandatorio en estos pacientes. Las guías colombianas recomiendan el uso de succinilcolina. No sé ustedes en Brasil si también la utilizan. Un medicamento barato, fácil de conseguir. Sin embargo, pues en su inmensa mayoría, como lo decía en la charla, tendemos a utilizar el midazolam con el fentanil, salvo excepciones con algunos pacientes que puedan estar hipotensos y empeorar la hipotensión con el medicamento. Aqui o que a gente recomenda na sequência toda, uma pré-anestesia com xilocaína, seguido pelo hipnótico e o sedativo, e o analgésico, geralmente o fentanil e o midazolam, quando a pressão permite, associado a um bloqueador neuromuscular. Na nossa guia, a gente recomenda também a succinilcolina, pela questão do preço e não pelo efeito. A gente sabe que a succinilcolina não é a melhor medicação
para ser feita no paciente politraumatizado, porque ela, pelo shivering que ela causa, pela miofasculação, ela aumenta o metabolismo cerebral também, o que não é muito interessante, mas é um efeito bem rápido e bem transitório, mas ela tem uma duração muito curta para quem não tem hábito de manipular uma via aérea de um paciente que esteja bloqueado, né? Mas a gente recomenda inicialmente a succinilcolina por uma questão continental do país mesmo. Ok. Chefe. Pode falar, Rafael. Bom dia, Raul, tudo bem? Quem fala é Rafael. A gente se conheceu quando eu era R1, você esteve lá com o serviço com a gente. Foi uma visita muito agradável. Parabéns pela aula. A gente guarda boas lembranças daquela sua visita e depois a gente se viu no congresso, não sei se foi em Brasília ou se foi em Porto Alegre, que a gente até tirou umas fotos. Legal. Porto Alegre. Porto Alegre. Na verdade, eu tenho duas perguntas, até um pouco em cima do que o Dr. Rui começou falando, do Brasil ser um país tão grande e a Colômbia, de certa maneira, ter dimensões muito menores. Eu queria saber se vocês conseguem ter um delta T ideal do trauma ao hospital, que vocês considerem assim, uma coisa que vocês buscam, que vocês acham que vocês conseguem, com a ambulância já, né, a partir do atendimento até a unidade hospitalar, se é um dado objetivo. Se hoje vocês fazem em 12 minutos, vocês querem fazer em 10, se isso acha que vai ter algum impacto. Isso é uma coisa que é discutida nos Estados Unidos e em locais que os hospitais são mais centrais na cidade, ou são menos unidades hospitalares, que eles conseguem fazer com que todos os traumas cheguem em menos unidades, por exemplo, como é feito em Minas Gerais, né? Em BH tem essa política, por exemplo. Aqui no Rio a gente não tem. E aí funciona como corredores, por exemplo. Então, minha primeira pergunta é essa, em relação ao delta T, se tem isso, se vocês têm esse objetivo. E a segunda é em relação ao treinamento que vocês fizeram com o pessoal do suporte inicial, né? Bombeiros, paramédicos, etc. Que é uma coisa que a aula do Faleiro semana passada, eu acho, retrasada, ele fala que o treinamento desses profissionais direcionado para o TCE teve uma mudança real na melhora desses pacientes, ou seja, nos pacientes neurocríticos, um treinamento direcionado para o TCE teve impacto real. Se vocês perceberam isso com vocês também na Colômbia, e quais foram as principais medidas? Eu digo isso porque a Neurotrauma Brasil busca isso aqui no Brasil, e isso é um dado que às vezes fica com todo politrauma, é um politrauma geral, e um TCE às vezes tem alguns cuidados específicos. Um abraço. Abrazo. Sí, lo que tú dices, Rafael, es importante porque puedes tener varios escenarios. El paciente con trauma craneoencefálico severo necesita un centro hospitalario donde tenga tomógrafo, donde tenga neurocirujano y donde tenga una unidad de cuidados intensivos. Puede que la realidad del paciente sea que sufrió este accidente o este trauma en un lugar rural donde el centro de salud más cercano no tiene tomografía, no tiene neurocirujano y no tiene una unidad de cuidados intensivos. Entonces el ejercicio que se hizo fue qué hacer con el paciente en ese escenario, luego qué hacer con el paciente en un escenario donde tenemos tomografía y tenemos neurocirujano pero no tenemos UCI, y luego qué hacer con el paciente en un escenario donde tenemos todo. Lo que sí es cierto es que el traslado del paciente va a depender de la condición clínica general del mismo. Si es un paciente muy inestable, en muy malas condiciones, que va a tener que recorrer una distancia muy larga, probablemente ese paciente va a tener que ir al centro de salud más cercano, donde de alguna manera se logre estabilizar de manera hemodinámica, o también existe la posibilidad del traslado aéreo que sea mucho más rápido que el traslado en carretera. Pero siempre el paciente debe tratar de trasladarse al centro donde tenga tomografía, neurocirujano y una unidad de cuidados intensivos. Aquí en Colombia se está tratando de organizar desde hace varios años
el direccionamiento a centros que son especializados en trauma. Pero la realidad del país es que no existen estos centros en todo el país. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, la ciudad de Cali, es la tercera ciudad más importante del país, o la cuarta ciudad más importante del país, y recibimos pacientes que pueden estar a 2, 3 horas de la ciudad. En la mayoría de los casos, esos pacientes son transportados o trasladados por personal paramédico calificado. La formación del especialista o del personal de atención prehospitalaria, se está haciendo mucho énfasis en el manejo de vía aérea para que ellos tengan la capacidad de garantizar la intubación orotraqueal del paciente y la oxigenación del paciente. Y que el paciente llegue a nosotros ya previamente intubado en las mejores condiciones clínicas posibles. Pero eso no siempre ocurre, muchas veces porque el paciente tiene una vía aérea difícil, porque el personal no está bien entrenado o porque en el medio en el cual se traslada el paciente no cuenta con los dispositivos. Eso ocurre muchas veces y va a depender de la región del país en la cual el paciente se encuentra. Entendi. Obrigado. Obrigado, Raul. Raul, com questão ao conceito da hora de ouro, ficou bem claro para mim, isso é importante, a gente tem em mente que, na verdade, não é uma hora, a primeira hora, né? Que é um conceito temporal, fisiopatológico do que ocorre no paciente. E, no meu entendimento, a hora de ouro neurocirúrgica, na verdade, ela vai de 30 minutos até 4 horas. E por que isso? 30 minutos. Porque o trabalho da Brain Trauma Foundation, que fez a revisão do Traumatic Coma Data Bank, ele fala para a gente que se o paciente tiver pelo menos meia hora de hipotensão arterial, que isso dobra a mortalidade do paciente, da mesma forma que da hipóxia. Né? Então, a gente acha que isso vai das primeiras meia hora pós-trauma. E por que 4 horas que eu digo? Porque tem um único trabalho que eu encontrei na literatura que observa o resultado dentro do tempo de tratamento. Ele mostra para a gente pacientes que tinham hematoma subdural agudo, com hipertensão intracraniana, estavam em coma, que foram operados nas primeiras 4 horas, tiveram apenas 30% de mortalidade, contra 90% de mortalidade daqueles que foram operados depois das primeiras 4 horas. Então, da onde, na minha cabeça, a hora de ouro, ela vai de meia hora até 4 horas naqueles pacientes que têm indicação cirúrgica. É lógico que o paciente, se ele estiver chocado, hipóxico, isso aí pode levar minutos, ele vai morrer em minutos. Né? Mas, de uma forma geral, a hora de ouro, para mim, em neurocirurgia, vai de meia até 4 horas, para desses conceitos da literatura. Un paciente con trauma craneoencefálico severo es un paciente que teóricamente está en Glasgow de 8 o menos. Ese es el concepto. Ahora, ese paciente puede estar en 8 puntos de Glasgow porque está choqueado, porque está bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva, porque sufrió una conmoción cerebral o una contusión cerebral. Entonces, la severidad del trauma no va directamente de la mano con la severidad de la lesión. Un paciente puede tener un gran hematoma subdural agudo o puede tener solo pequeñas contusiones cerebrales difusas. Y eso va a marcar la diferencia en la evolución del paciente. Pero cierto es que el paciente que tenga un hematoma subdural agudo grande, con edema cerebral importante, que requiere una descompresión craneana, pues si la recibe en la primera hora o en las primeras 4 horas, la evolución generalmente tiende a ser mejor que si la recibe a las 12 o a las 24 horas.
Y eso también ha permitido clasificar la descompresión craneana en primaria o secundaria y precoz o tardía. Entonces, si logramos hacer una descompresión craneana primaria y precoz, le vamos a aumentar la sobrevida al paciente y vamos a disminuir la morbimortalidad. Bom dia a todos. Bom dia, Raul. Eu sou Mariângela, do Serviço de Neurocirurgia. Eu estava lendo a comissão da Colômbia sobre trauma, que vocês publicaram um artigo esse ano, agora, em março de 2020, e vi que tem uma série de recomendações com base em 10 perguntas, mais ou menos. E estava lendo uma recomendação que fala que o paciente que chega num centro de trauma que não tem CTI no momento, esse paciente ele é operado e depois da cirurgia é recomendado manter ventilação mecânica e sedação se ele não pode ser transferido para um local que tenha CTI. Agora, no meio da pandemia do Covid, essa recomendação se mantém ou vocês estão tentando estubar esse paciente, tirar da ventilação naquele local que ele foi operado mesmo, já que essa transferência pode não acontecer ou já que isso pode se prolongar? Gracias, María Angélica. La recomendación es que el paciente se mantenga ventilado siempre y cuando no tengamos la capacidad de medir evolución. Si el paciente se logra operar y se opera en un lugar donde no haya cuidado crítico, el paciente debe ser remitido a una unidad de cuidados intensivos y en este momento todavía tenemos disponibilidad de camas. Creo que sí debemos prepararnos para el momento en el que no tengamos disponibilidad de camas. En este momento estamos con al menos 45% de las camas disponibles. Entonces no hemos llegado al punto en el cual no dispongamos de cama para trauma severo. Pero creo que sí, llegado el momento, el personal médico de instituciones que no tengan unidad de cuidados intensivos y donde el paciente sea operado, tendrá que evaluar la necesidad o no de extubar al paciente si no tienen cómo manejarlo. Es difícil manejar un paciente con trauma craneoencefálico severo en un postoperatorio inmediato sin ventilación mecánica. Es algo muy difícil de lograr. Y creo que eso aumentaría la morbilidad y mortalidad del paciente. Raul, vocês aí na Colômbia, pode acontecer essa situação, esse paciente ser operado num centro que tenha neurocirurgião, não tem cama de USI. A USI, para quem não sabe, é o CTI nosso aqui no Brasil, que não tem a cama de USI. No pós-operatório imediato, esse paciente ser transferido para um centro que não tem neurocirurgião, mas que tem um leito disponível de CTI? Es poco probable, pero puede ocurrir. Generalmente, los centros que tienen una unidad de cuidado intensivo deberían tener un neurocirujano. Sin embargo, hay lesiones apartadas como el Amazonas, por ejemplo, donde la disponibilidad de camas es muy poca y la presencia de neurocirujano es casi nula. Si llegase algún paciente que requiriese una cirugía y no hubiese disponibilidad de cama de UCI, probablemente ese paciente pueda ser trasladado a otra institución, como una institución ginecológica o algún otro tipo de hospital que tenga camas de UCI, pero donde no tenga neurocirujano. Certo. Bom dia, estão me ouvindo? Bom Perfeitamente. dia, Bárbara. Olá, Raul, tudo bom? Aqui é a Bárbara, eu era R2 quando você foi no Miguel Couto, ficou lá com a gente. É um prazer ter você aqui, sua aula foi muito boa. Eu tenho uma dúvida em relação ao uso das soluções hipertônicas. A gente sempre, na maioria das vezes a gente recebe esses pacientes em condições não ideais, né? E aí, num contexto que o paciente chegou entubado, você não tem como monitorizar a PIC, mas tem lá aquela tomografia Marshall 3, Marshall 4. O paciente não tem sinal clínico de hipertensão intracraniana, não tem nem o sinal focal. Qual seria a recomendação
e o benefício em relação à salina hipertônica. Teria algum benefício usar nesse momento, mesmo sem monitorizar, mesmo sem sinal focal? Você orienta a fazer a salina? Buena pregunta, Ou Bárbara. outra solução hipertônica? Sí, nosotros acá utilizamos solución hipertónica al 3, al 5 o al 7%. Yo no recuerdo si ustedes en Brasil tienen la solución hipertónica ya preparada, viene lista, o también tienen que prepararla. Na verdade, Raul, a solução salina a 7,5% a gente não tem preparada aqui. Então, o que a gente faz? Em vez de você usar 3 ml por quilo a 7,5%, a gente usa 1 ml por quilo a 20%, que é o que a gente já tem preparado. Ok. Es difícil determinar que hay hipertensión endocraniana sin tener una monitoría de PIC, porque es sugestivo de la imagen. Sin embargo, si tenemos una tomografía donde hay borramiento de las cisternas perimesencefálicas, hay cierre de los espacios de reserva o hay desviación de la línea media, consideramos que hay hipertensión endocraniana. Esto también asociado a el estado de las pupilas del paciente. La medición por ecografía del nervio óptico, la ultrasonografía de nervio óptico, nos permite medir la vaina del nervio óptico y de manera indirecta conocer o suponer que hay o no hipertensión endocraniana. Cuando utilizamos las soluciones hipertónicas, lo que pretendemos es tratar el edema cerebral y disminuir esa presión intracraniana a expensas de perder líquido, de ese líquido que está causando el edema. Pero si bien es cierto que el paciente debe ser tratado, la atención debe ser personalizada, dependiendo del Glasgow del paciente y de las condiciones que puedan estar sugiriéndonos que el paciente tiene hipertensión endocraniana. Si no sospechamos la hipertensión endocraniana en el paciente, porque tomográficamente no vemos imágenes que nos hagan sospecharla, o porque no contamos con dispositivos que nos permitan medir la presión intracraneal, no es necesario utilizarla. Recordemos que las soluciones hipertónicas son medicamentos que generan cambios vasoactivos en el paciente. Entonces no debe ser utilizado como un medicamento de rutina, sino en condiciones en las cuales el paciente realmente la requiere. Tá ótimo, obrigada, Raul. Eu acho que vocês fazem, Raul, exatamente o que a gente segue aqui, que são as recomendações da Brain Trauma Foundation, que as soluções hipertônicas só devem ser utilizadas como resgate, seja de valores de monitorização da pressão intracraniana, ou quando você não tem de sinais clínicos dessa hipertensão com herniação cerebral. Então, a gente usa aqui a mesma coisa. Quando a gente não tem uma PIC monitorada, a gente só faz solução hipertônica se o paciente tiver bradicoria, anisocoria ou uma postura motora normal. A gente nunca trata exame, tomografia com solução salina hipertônica, até porque você não tem como saber, nesse caso, qual seria a periodicidade necessária para você fazer isso. Sí, lo ideal es poder tener un catéter de PIC que me esté dando la presión intracraneal actual del paciente y poder ir colocando bolos de solución hipertónica y ver la respuesta que tiene la PIC a los bolos de solución hipertónica que coloco. Eso es lo ideal, pero muchas veces ni siquiera teniendo centros que tengan neurocirugía se cuenta con los dispositivos para medición de PIC. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Raul, mais uma vez te agradecer aí por ter acordado super cedo aí na Colômbia para poder falar aqui para a gente. Eu sei que você acordou aí umas 5:30 da manhã para poder às 6 aí, tá às 8 aqui com a gente.
Mais uma vez, muito obrigado e saiba que você vai ser sempre bem-vindo aqui, sempre que você quiser estar aqui com a gente, vai ser um prazer imenso ter você aqui. Obrigado. Gracias a todos por su atención y por su tiempo, y espero poder visitarlos pronto.